En este video vamos a trabajar qué sucede cuando tenemos una masa sobre un plano inclinado y que a la vez la superficie de la masa eh, hace rozamiento con la superficie del plano inclinado. Entonces aquí nos dan una serie de datos donde nos dan el valor de esa masa, nos dan el valor del coeficiente de rozamiento, el valor de la gravedad ya lo conocemos, 10 metros sobre segundo cuadrado, y ciertas ecuaciones que necesitamos. Acá nos dicen que hay una fórmula que nos va a dar el peso en X, hay otra fórmula que nos va a dar el peso en Y, hay una fórmula para el peso como tal, que es masa por gravedad. La ecuación de fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento cinético por la normal. La fuerza neta va a ser igual a la suma de todas las fuerzas. Y también tenemos que, por la segunda ley de Newton, cuando una masa se encuentra acelerada es porque existe la acción de una fuerza neta que afecta a la masa y ésta se acelera. Entonces, ¿qué incógnita? La aceleración de este cuerpo cuando se desliza a lo largo del plano inclinado. Para comenzar, pues, aquí ya tenemos trazado un plano cartesiano que, como el plano sobre el cual está la masa está inclinado, entonces el plano también va a estar inclinado. Haciendo centro en el centro de la masa, entonces trazamos el eje Y y también trazamos el eje X. Bueno, a continuación vamos a trazar las fuerzas que actúan sobre la masa. La primera fuerza que vamos a trazar es la fuerza de peso que va indicada hacia abajo. Esta es la fuerza de peso. Indicar es la fuerza de rozamiento. Como suponemos que el cuerpo se va a deslizar a lo largo del plano inclinado, existe la fuerza de rozamiento, puesto que aquí nos dan su coeficiente, que va a contrarrestar al movimiento, o sea, es decir, que va a hacer que el movimiento de esa masa sea más complicadito, por decirlo así. Contrario sería que no existiera esa fuerza de rozamiento, entonces apenas coloquemos el cuerpo aquí, él se va a deslizar con velocidad constante. Entonces aquí vamos a colocar fuerza de rozamiento. Debido a que el peso no lo vamos a encontrar ni sobre el eje Y ni sobre el eje X, entonces por el principio de vectores, este peso va a descomponerse en dos componentes. Una que se construye sobre el eje Y y otra que se construye sobre el eje X. Para graficar esas fuerzas, tomamos como referencia primero al eje X y nos vamos a la punta del vector y trazamos una línea punteada. Esto me da el tamaño del vector, que sería la componente del peso en el eje Y. Mírenlo acá. A este vector le llamamos componente del peso, pero en el eje Y. Para graficar la componente del peso en el eje X, tomamos como referencia el eje Y, lo contrario, y trazamos una paralela punteada desde la punta del vector peso hasta el eje X, de esta manera. Y hasta aquí, ese sería como el límite del vector peso en X. Lo trazamos. Siempre que vayamos a hacer eso, debe formársenos un rectángulo, mírenlo acá, un rectángulo donde un lado va a ser la componente en Y, el otro lado va a ser la componente en X, y la diagonal de ese rectángulo viene siendo el peso.
a este vector le llamamos peso en X. Bueno, ya tenemos cuántas fuerzas actuando sobre el cuerpo. La del peso en X, la del peso en Y, debido a la fuerza de peso que no se encuentra sobre ninguno de los ejes, y la de la fuerza de rozamiento. Entonces nos falta una última fuerza, que es la fuerza normal. Si observamos el eje Y, hacia la parte negativa del eje Y está actuando la componente de peso en Y. Como la masa está sobre una superficie, esta superficie ejerce una fuerza que ya nosotros sabemos que la llamamos fuerza normal. Entonces, como en este eje no hay movimiento, la fuerza normal y la componente en Y van a ser fuerzas equilibradas, es decir, que tienen la misma magnitud, por lo que sobre ese eje no hay movimiento. Entonces hacemos un vector que sea del mismo tamaño de la componente del peso en Y. Listo. Terminamos todas las fuerzas que actúan sobre la masa M debido al plano inclinado. Entonces ahora vamos a obtener valores. ¿Por qué el peso en X está relacionado con una ecuación de la trigonometría que es peso por seno de teta? ¿Cómo lo vamos a recordar o cómo lo vamos a relacionar? Resulta que el peso viene siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma aquí. Se forma aquí entre el eje Y y el vector peso. Entonces, si ustedes observan este triángulo, aquí hay un ángulo de 90 grados, lo cual quiere decir que este es un triángulo rectángulo. Listo. ¿Cómo trasladamos allá el ángulo de 40 grados? El ángulo de 40 grados viene siendo el ángulo que se forma entre el vector peso y el eje Y. Aquí vamos a ubicar los 40 grados. Entonces, para este triángulo rectángulo, el cateto opuesto, que es una línea igual al peso en X, puesto que son líneas paralelas, miren aquí del rectángulo, este cateto opuesto viene representando el peso en X. Y por trigonometría, el cateto opuesto está relacionado con el seno. Ustedes saben que, vamos a recordar aquí un momentico, si uno define seno del ángulo de 40 grados, eso va a ser igual al cateto opuesto, que viene siendo componente de peso en X sobre la hipotenusa, que viene siendo el peso. Al despejar peso en X, este peso que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos quedaría que peso en X es igual al peso por el seno de 40 grados. De esa manera es que nos resulta esta ecuación. Haciendo el mismo análisis, el cateto adyacente, que viene siendo el peso en Y, está relacionado con el coseno y la hipotenusa. Entonces, haciendo este mismo procedimiento, pues nos queda que el peso en Y va a ser igual al peso por el coseno del ángulo. Estas dos formulitas ustedes las tienen en el plan y uno perfectamente se las puede memorizar. Que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de teta, y el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de teta. Bueno, entonces vamos a intentar hallar sus valores, a ver qué magnitud tienen esas fuerzas. Antes de hacer eso, como aquí tenemos el peso, vamos a hallar el valor del peso. La fórmula dice que peso es igual a masa por gravedad. La masa son 4 kilogramos y la gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado. Al multiplicar 4 por 10, eso me da 40.
Y recordemos que el kilogramo por el metro sobre segundo cuadrado es equivalente al newton. Recordemos eso, que el newton es equivalente a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Listo. Entonces esto nos daría 40 newton. Lo que quiere decir que el peso de ese cuerpo, este vector azul, va a medir o va a tener un valor o una magnitud de 40 newton. Siendo así, ya podemos calcular el peso en X y el peso en Y. Entonces acá vamos a colocar que el peso me dio 40 newton. A sustituir valores por el seno del ángulo, pero el ángulo es 40 grados. Igual hacemos aquí. Igual, el peso viene siendo 40 newton y por el coseno del ángulo de 40 grados. Al realizar esa operación, aquí vamos a sacar los resultados. Peso en X. Multiplicamos 40 por seno de 40 newton por seno de 40 grados, aquí 40 por coseno de 40. Entonces vamos a sacar los resultados en la calculadora. Newton. Aquí vemos cierta lógica en el ejercicio. Miren el tamaño del vector peso en Y y miren el tamaño del vector peso en X. Observamos que el tamaño peso en X es menor que el tamaño peso en Y. Y aquí, coherentemente, los valores resultan que el valor para el vector peso en X es menor que el valor para el vector peso en Y. Bueno, para sacar la fuerza de rozamiento necesitamos la fuerza normal. Y aquí hacemos la siguiente deducción. En el eje Y no hay movimiento porque este cuerpo ni sube ni se incrusta dentro del plano inclinado. Por lo tanto, estas dos fuerzas son iguales. Entonces partimos de ahí, que la fuerza normal es igual al valor del peso en Y. El valor del peso en Y ya lo obtuvimos, luego lo sustituimos aquí. El valor de peso en Y es igual a 30,64 newton. Lo que quiere decir que la fuerza normal tiene el mismo valor, 30,64 newton. Entonces, la fuerza de rozamiento, miren acá, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, que es 0,2 multiplicado por la normal. Fuerza de rozamiento igual al coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Sustituimos valores. Fuerza de rozamiento va a ser igual a 0,2 por 30,64 newton. Y eso me da 6,128. Fuerza de rozamiento igual a 6,128 newton. ¿Qué conclusión sacamos con eso? Si nos vamos al esquema de fuerzas, vemos que la fuerza de rozamiento es mucho menor que el peso en X, lo cual quiere decir que si colocamos estas dos fuerzas en disputa una con otra, ¿cuál es la que gana? El peso en X, porque es mucho más grande. ¿Cuánto vale el peso en X? 25,71 newton. Y la fuerza de rozamiento 6,28. Entonces es mucho mayor la fuerza de peso en X, que hace posible que el cuerpo se deslice a través del plano inclinado. Ahora vamos a hallar la fuerza neta. La fuerza neta dice que es igual a la sumatoria de fuerzas. En este caso, en el eje Y tenemos dos fuerzas, que es la normal y el peso en Y. Pero como sobre el eje Y no hay movimiento, no vamos a considerar la fuerza neta sobre el eje Y. De hecho, pues es cero, porque al sumar la fuerza normal con el peso en Y, como tienen el mismo valor,
Uno va a ser positivo, el otro negativo, entonces eso va a dar 0. No lo vamos a considerar aquí. Vamos a considerar las fuerzas donde existe el movimiento. Entonces, ya establecimos que la fuerza de peso en X es mayor que la fuerza de rozamiento, por lo tanto el cuerpo se desliza a lo largo del plano inclinado. La aceleración va a ser en el sentido negativo del eje X, o sea que va a ser una aceleración negativa. Entonces, para establecer el resultado de la sumatoria de fuerzas, que viene siendo la fuerza neta, colocamos primero la fuerza positiva. Recordemos que a la derecha, si la fuerza está indicada a la derecha del X, va a ser positiva, si está hacia arriba va a ser positiva, si está a la izquierda va a ser negativa y si está hacia abajo también va a ser negativa. Entonces, la positiva viene siendo fuerza de rozamiento. A la fuerza de rozamiento le restamos la fuerza negativa, que es el peso en X. Esos valores ya los conocemos. Fuerza neta va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que ya nosotros la calculamos y nos dio 6,128 newton. Menos el peso en X, que nos dio 25,71 newton. Al hacer esta resta, la fuerza resultante hay que restarla, entonces a 6,128 le restamos 25,71 y eso me da igual a menos 19,582 newton. Esta es la fuerza neta. Como nos dio negativo, quiere decir que automáticamente nos indica también que el cuerpo se mueve hacia donde está la mayor fuerza, que es hacia la parte negativa. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton para hallar la aceleración, finalmente. Entonces, tenemos que fuerza neta es igual al valor de la masa por la aceleración de esa masa. Aquí vamos a sustituir. La fuerza neta me dio menos 19,528 newton. 582 newton. Sustituyendo valores, la fuerza neta nos dio menos 19,582 newton. Eso es igual al valor de la masa. La masa es 4 kilogramos. Por el valor de la aceleración, que no la conocemos, entonces hay que dejarla así. Pero recordemos que esa aceleración por moverse hacia la parte negativa de X es una aceleración negativa. Entonces vamos a multiplicar este signo menos por más, menos, y me queda que menos 19,582 newton va a ser igual a menos 4 kilogramos por la aceleración. Despejamos aceleración y eso es igual. La masa que está multiplicando la aceleración pasa a dividir a la fuerza neta. Entonces colocamos menos 19,582 newton sobre menos 4 kilogramos. Y eso es igual. Hacemos una división. Y eso me da 4,89. 4,89 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué sucede aquí con el signo? Recordemos la ley de los signos. Menos entre menos da más. Recordemos también que el newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado.
y que como la masa está en kilogramos, la vamos a simplificar con el kilogramo que tiene el newton. ¿Y que me queda? Metros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces este es el ejercicio ya resuelto.